¡Sí para el futuro! La presidenta brasileña más cerca de su destitución. La Cámara de Diputados aprobó por mayoría absoluta que el proceso contra Dilma Rousseff llegue al Senado. Si respalda la destitución, obligará a la presidenta a separarse de su cargo durante 180 días. La presidenta de la República está dispuesta a acordar cualquier solución en el marco de la democracia y el respeto constitucional. Nunca podremos aceptar rupturas constitucionales, situaciones que se definen como golpes de Estado. Situaciones que cualifiquen un golpe de Estado. Los nuevos movimientos populares indignados se han hecho presentes en este proceso con voz propia, como explica Alan dos Santos, portavoz del movimiento prodemocrático Resistencia Popular. O impeachment está aconteciendo. El proceso de destitución está en marcha. Temer también será responsable. No elegimos nosotros a Michel Temer, de hecho lo eligieron ellos. Va a rendir cuentas a los Estados Unidos para que respeten a Brasil. El futuro nos dirá qué debemos hacer, pero la calle seguirá detrás de él. La rua va a continuar cobrando él. El vicepresidente Michel Temer quedaría al frente del país de prosperar en el Senado la destitución de Rousseff. Rousseff le ha acusado de ser el jefe de lo que ha calificado como conspiración. Y así como veíamos lo que pasaba en la Cámara de Diputados, también vamos a ver lo que pasaba afuera, porque les habíamos comentado y se pudo ver ayer en varios medios cómo las afueras del Parlamento brasileño, en Brasilia, se vivía un clima realmente bastante efusivo por parte de los partidarios, tanto del impeachment como aquellos que defendían a la presidenta Dilma Rousseff. En este caso, parte de lo que pasaba tanto en las calles de Brasilia como de Sao Paulo con aquellos que apoyaban a la mandataria brasileña. Abrazos desconsolados y lágrimas en Sao Paulo luego de que los diputados votaran en la madrugada de este lunes a favor del impeachment de la presidenta Dilma Rousseff. Simpatizantes del gobierno califican este paso de golpe y recibieron cada voto en contra de la mandataria con frustración y enojo. Vergüenza corrían estos manifestantes en Brasilia. Algunos en la capital incluso llaman a una guerra civil para defender a Rousseff. Vamos a parar este golpe en el Senado, vamos a ocupar las calles y si es necesario tendremos una guerra civil en Brasil, porque no tenemos miedo de ir a la guerra, lucharemos hasta el final, hasta la victoria, hasta la caída del impeachment en el Senado. Es una vergüenza, no logro estar feliz en una situación así. En mis 23 años nunca pensé que iba a vivir esta situación de un golpe de Estado. Tras la votación, los manifestantes se retiraron pacíficamente. La policía no reportó incidentes en la capital, donde unas 79.000 personas siguieron la votación. Ahora los simpatizantes anuncian que la lucha continúa, mientras otros temen que los programas sociales que el PT impulsó en sus 13 años de gobierno desaparezcan si Rousseff es derrocada. Golpe blando, golpe institucional, derrocamiento. Lo que está pasando en Brasil, ¿se puede definir así? ¿No es algo legal? ¿Pasa solamente en Brasil o ya ha pasado en otros países de América Latina? Para analizar el tema, convocamos a una de nuestras especialistas en la materia, profesora de la Facultad de Filosofía de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, sobre el tema de las instituciones, y profesora también de la Universidad Católica de Córdoba en relación a América Latina. No es otra que Patricia Roggio. Patricia, hola, ¿cómo estás? Un placer de tenerte acá. Gracias. ¿Es un proceso? Es un proceso. ¿Que se inicia en Brasil, que es novedoso en Brasil o ha pasado ya en otros países de América Latina? Bueno, es un proceso. En realidad las rupturas del orden institucional fueron una constante en América Latina a lo largo del siglo XX. La diferencia es que ahora han cambiado de modo, ¿sí? Digo, América Latina a partir de los años 30 sufrió una irrupción con la crisis del 30 de rupturas del orden institucional, 6 golpes de Estado en esos primeros años. Y a partir de allí, con distinta suerte en diferentes estados, no en todos los países de América Latina, la interrupción de gobiernos democráticos se convirtió casi en una constante, ¿no? Uno podría definir y identificar periodos. Y las características de esos golpes de Estado, cuyas últimas manifestaciones fueron
que no se los puede ver nunca de manera aislada, fueron los golpes de Estado de las décadas de los 60 y 70, 1964 Brasil, que lo inició, un gobierno militar que se extendió hasta el 85, ¿te acuerdas? Con las elecciones directas ya. Terrible fue. 1973 Chile y el derrocamiento de Allende, 1974 el golpe de Estado en Uruguay, y 1976 en la Argentina, lo que le tenemos que sumar el gobierno casi de facto de Stroessner, ¿no? Y su larga duración. En Paraguay. Claro, digamos, la ruptura del orden institucional y sobre todo estos últimos gobiernos burocráticos autoritarios de las últimas dictaduras no pueden verse nunca aislados, pero tuvieron una característica, es decir, si bien detrás había grupos corporativos, ¿no? Económicos y grupos civiles, políticos, pero estaban los militares adelante. Pero los militares estaban adelante. Las características de las rupturas, yo considero, y no lo considero yo, lo consideran otros analistas que han estudiado más en profundidad el tema, que estas continúan siendo rupturas del orden institucional de nuevo tipo, que no pueden verse de ninguna manera de forma aislada. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos, y sobre todo que responden a dos cuestiones fundamentales, las características que presentan estos gobiernos progresistas que después de la crisis de 2001, nosotros decimos 2001 porque es la crisis en nuestro país, pero la crisis del modelo neoliberal, sobre todo en aquellos países que lo adoptaron de forma tajante, ¿no? Hace eclosión, me refiero a las grandes protestas en Bolivia, la caída de Mesa, el ecunario en Ecuador, es decir, cuando estos movimientos sociales que desbordan a los partidos políticos tradicionales que no pudieron dar respuesta, aparecen en escena. Bueno, Venezuela. Claro, el caso venezolano, el Caracazo venezolano, digamos, instalan, estoy hablando en la larga de estos gobiernos progresistas, quiero llegar a la idea de que resulta muy significativo. Por eso ya hablé en este correo que mandé por Facebook, ¿no? de esta ataque moralizante, ¿no? Resulta muy significativo esta seguidilla de ataques a estos gobiernos progresistas que aparecen en la región, respaldados por movimientos sociales a comienzos del tercer milenio. Y nosotros tenemos el caso de Zelaya en primer lugar, y Zelaya, ¿te acuerdas en el 2009? Recuerda lo que pasó en Honduras. Claro, Honduras. Estamos hablando de Honduras y cuando hablamos de Honduras no hablamos de cualquier país, hablamos de un país que fue centro neurálgico de las operaciones de Estados Unidos, del imperialismo norteamericano para combatir movimientos revolucionarios. Estamos hablando de los contras en Nicaragua, estamos hablando de El Salvador, estamos hablando de que nuestros propios militares de la dictadura allí se formaban. Allí se formaban y en ello participaron. Y estamos hablando de un presidente que por una cuarta urna, que aunque te acuerdas la cuarta urna que él quiso instalar para esa reforma constitucional, fue sacado del país a medianoche, ¿no? Y expulsado. Lo subieron en un avión, rodearon su casa, la casa presidencial, y se lo llevaron. Sacaron a él y a su familia, lo subieron en un avión y los hondureños se enteraron en la madrugada siguiente, al inicio de la mañana, que su presidente ya no estaba. Porque todos estos golpes tienen también una estrecha complicidad con dos factores. Los medios masivos de comunicación, fíjate que es una constante en estos intentos de golpe, la actuación de los medios monopólicos, ¿no? Ligados a las corporaciones económicas que ocultan, ¿sí? Esta situación. Tenemos el caso de Lugo, y el caso de Lugo es realmente un caso paradigmático en Paraguay. Si Lugo, un presidente que asume en el 2008, que viene desde una estructura que tiene que ver con un modelo ideológico que lo relaciona con la teología de la liberación, que también es el caso muy significativo del surgimiento del PT. El PT tiene una relación muy directa en su nacimiento y muy estrecha. Pablo Freire, la teología de la liberación, los movimientos campesinos de base. De la libertad, los movimientos de base. Claro, tenemos el caso de Lugo, que nosotros, si es un presidente que se lo somete a un juicio sumario, si un golpe parlamentario de 3 días, no recuerdo si fueron 2 o 3 días, es una duración menos de 3 días. Impresionante, por una matanza en Curuguatí que todavía hoy, de 17 personas, no ha sido aclarada, ¿no? Y, por supuesto, la asunción al poder de un representante conspicuo del Partido Colorado que representa los sectores más concentrados de un
Paraguay, que sigue siendo hoy una de las sociedades más desiguales, con mayor concentración de la riqueza, ¿no? Con el accionar monopólico de los pools de siembra, bueno, y mil cosas. Y podríamos seguir. Y este caso de Brasil. Un minuto para esto. Tanto Lugo como el PT de Lula necesitaron, para acceder al poder y mantenerse por un tiempo en el poder, aliarse por lo menos con alguno de los partidos tradicionales del sistema político de sus países. Bueno. En el caso de Lugo, con el Partido Liberal, históricamente enfrentado a Stroessner y los Colorados, pero que en su estructura también tiene los grandes latifundistas, etc. Claro. Y lo traiciona el Partido Liberal a Lugo. Y ahí está, sí. Lo mismo pasa con Lula, el movimiento democrático en el Brasil, porque de aquel Tancredo Neves, de aquella simbiosis entre Neves y Alfonsín y la creación del Mercosur, a este movimiento hay una distancia sideral. Bueno, eso quizás termino la idea anterior, digo, porque tenemos que tener también en cuenta que Evo estuvo a punto de ser destituido, o al menos por un movimiento. También lo fue Correa. Claro, también lo fue Correa, también lo fue Chávez en el 2002. A Correa, los policías en una sonada. Claro, en Quito. Entonces, esto no puede ser visto de manera atomizada, porque si lo vemos de manera atomizada, perdemos la perspectiva de que esto es global para América Latina y global también para el mundo, porque hay una redefinición, ¿no?, del escenario estratégico a nivel mundial. Fíjate que algunos de los argumentos que se esgrimían, basta de comunismo y basta de gobiernos islámicos, para hablar de Dilma, ¿no? Hay un nuevo escenario mundial en donde Estados Unidos está jugando una carta fuerte para volver a tener ordenada a América Latina bajo su égida, como lo hizo cuando empezó la Guerra Fría y cuando creó la OEA y creó el TEAR, ¿no?, que le ordenaron, ¿no?, a América Latina. Y en este nuevo escenario, donde hay nuevos jugadores y donde se producen disputas, bueno, es un tema largo, pero digo, hay que verlo en contexto a este golpe, ¿no? Yo considero que son, insisto, no yo, sino, y recién dijiste algo muy importante, esta alianza, y hoy Borón, que lo venía escuchando justamente, Atilio Borón, el pensador latinoamericano. Lo venía escuchando esta mañana, cuando justamente viajaba, yo viajo a trabajar a Córdoba, él decía algo muy interesante: las alianzas con la derecha son peligrosas porque te terminan fagocitando. Es decir, digo, esta alianza que hizo Lula con la derecha, ¿te acuerdas que Lula, en un comienzo, sabemos qué es O Globo en Brasil, y sabemos qué poder tiene esa burguesía, ¿no?, brasileña? Sobre todo la burguesía paulista. Claro, la burguesía paulista, una burguesía totalmente fuerte, una burguesía que se fortaleció muchísimo durante el gobierno de Kubitschek y que terminó fortaleciéndose, me refiero a la etapa desarrollista de Juscelino Kubitschek, sí, y que se terminó fortaleciendo aún más durante la dictadura militar de Brasil, que tuvo una característica, fue una dictadura militar desarrollista que favoreció, ¿no?, esto. Pero digo, esa alianza que también le intentó Dilma cuando nombra ministro de Economía a un conservador, quizás fue un error. Digo, no sé si se podría haber hecho de otro modo, porque es difícil hacer historia contrafáctica, pero sí pensar que restó el apoyo, las medidas ortodoxas que terminó adoptando, ¿no es cierto?, de los grupos de base que la habían apoyado. Fíjate vos que el movimiento de los sin tierra se había convertido, y el MST es muy fuerte en Brasil, y sobre todo por el peso simbólico que tiene, y también el hecho de que esa alianza le impidió tomar políticas de fondo que quizás debían haberse adoptado. No te me vayas tanto. No me voy. Un poquito. Te vamos a poner, para que veas, así como veíamos la protesta de la gente de menores recursos
que estaban desolados anoche después de la votación. Claro, porque y eso tiene que ver con lo que... Y que decían, pero vamos a seguir luchando, esto no va a quedar así. Y la otra cara de la moneda de Brasil, Sí. la alegría de aquellos que la querían y la quieren a Dilma fuera. Y la pregunta para después del tape es, ¿cómo un gobierno que ha llevado 50, 60 millones de personas de la pobreza a la clase media, que ha dado los mayores niveles de consumo que Brasil haya tenido en su historia económica moderna, ¿por qué finalmente que se vaya, que se vaya? Mira. Los brasileños han seguido la votación en la Cámara de Diputados como si un partido de fútbol se tratase. En la capital, Brasilia, decenas de miles de ciudadanos siguieron la votación a través de pantallas gigantes instaladas en las calles. En la explanada de los ministerios, una valla de casi 1 kilómetro separaba a detractores y partidarios del gobierno. Es el nacimiento de un nuevo Brasil, marcado por una democracia total, por el respeto a nuestro poder judicial, a nuestras leyes. Nuestra gente se ha despertado, hemos aprendido y creo que tenemos un valor renovado para hacer esto. Lo mismo ocurrió en Río de Janeiro y Sao Paulo. Según los sondeos, un 60% de los brasileños apoya este proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff. La actividad gubernamental se ha paralizado a tan solo 4 meses de los Juegos Olímpicos de Río. En un momento dado, hiciste hincapié en que existe una alianza entre los grandes grupos, entre los sectores más conservadores de nuestros países y los grandes medios de comunicación, y nombraste a O Globo. ¿Esta manifestación no es parte de lo que O Globo ha venido sembrando durante todos estos meses? Totalmente. Esto es, en todos estos procesos, para hablar solamente de los procesos yo siempre digo a mis alumnos, esto comenzó en el 19, cuando ya se instala, 1919, la ITT, y Estados Unidos adquiere el monopolio de más de las radios, ¿no?, en más de 14 países de América Latina. Estoy hablando de 1919, cuando recién Estados Unidos estaba desplazando a Inglaterra de... A ver, evidentemente sí, hay como dos cuestiones allí. Hay dos cuestiones de Brasil. Hay un Brasil del norte, que es el Brasil históricamente abandonado, que es el Brasil donde más apoyo ha tenido, gran parte del apoyo del PT, ¿sí? Y hay un Brasil del sur, el Brasil rico, el Brasil del ABC paulista, el Brasil que si bien el PT nace de ese núcleo, ¿no?, en el sector obrero, también es el Brasil que tiene sectores medios más acomodados. Lo mismo pasa en el sur con Porto Alegre y podríamos seguir. Es decir, en ese sentido. Y después hay una manipulación de los medios masivos de comunicación. No estamos, a ver, porque a veces este tipo de juicios respecto de los medios se toma como miradas que tienen una base de teoría conspirativa, ¿no? No, estamos diciendo concretamente que el monopolio de la información, fíjate que Brasil ni siquiera pretendió dar una ley de medios. No lo tocaron, no lo tocó, ni a ninguno de los grandes medios de comunicación. Ni a ninguno de los no es lo mismo que Ecuador, Venezuela, Argentina, Uruguay, para nada. No se los tocó. Entonces, allí el peso que tiene la comunicación y el peso que esos medios tienen es realmente decisivo. Y este discurso moralizante contra la corrupción, lo digo en general, ¿no?, porque es el mismo discurso moralizante contra la corrupción que se utiliza para atacar a Maduro en Venezuela, es el mismo discurso y que nunca hizo alusión a lo que hizo Carlos Andrés Pérez con las rentas petroleras y todos los gobiernos que le siguieron anteriores. No estoy diciendo con esto que la corrupción no debe atacarse, no estoy diciendo con esto ni que estos gobiernos no tengan también funcionarios corruptos. No tengan funcionarios corruptos. No estamos diciendo esto, pero estamos diciendo que estamos en un momento, a mi entender, latinoamericano, en el que no solo hay una alianza entre el poder político, entre el poder, económico de los grandes grupos corporativos, los medios de comunicación, sino también en aquellos poderes que son más
claramente conservadores, y en ese poder está el Poder Judicial. Y nosotros tenemos que ver poder también... que en ningún país lo elige la gente. Pero claro... Y que hay familia judicial en todos los países. Fíjate vos que la federación, el director de la Federación de Industriales del Estado de San Pablo, que es justamente uno de los que financió esta campaña en contra de Dilma. Entonces, digo, hay que ver esto en su contexto, hay que ver los intereses que están detrás, qué se está jugando y el modo en que la voluntad popular o las ideas de la gente acerca de la sociedad pueden ser realmente manipuladas. Y esto hay que verlo en un contexto geoestratégico que excede lo latinoamericano, que tiene que ver con lo que está pasando en Oriente, ¿no? Digo esto porque acá recuerda que hace un tiempo estos gobiernos progresistas también tuvieron una cercanía muy grande con Palestina y con la causa palestina, ¿no? También tuvieron una cercanía con Irán, ¿sí? También tuvimos una cercanía con China, y fue histórico la visita, ¿no?, del presidente chino a países de América Latina. Entonces, y los países centrales de Occidente no lo vieron con demasiados buenos ojos. Estamos en una disputa que necesariamente... Patricia, mucha de la gente, yo escuchaba, bueno, uno porque es un obsesivo y hace 3 días que uno está viendo televisión brasilera, muchos de los que me parece que estaban allí festejando el juicio político a Dilma, están convencidos que el juicio político es porque es corrupta. Sin embargo, no hay ni una acusación de corrupción. A funcionarios del gobierno, pero no a Dilma Rousseff. No hay una... No, recién lo dijiste vos y es así. No hay ninguno que haya podido fundamentar en esos alegatos concretamente una acusación a Dilma. Yo creo que, a ver, por supuesto que este juicio se va a dar, porque los 41 que necesitan en el Senado ya los tienen, esto se va a dar. No hay un tiempo para que digamos, el Senado se expida, creo, por lo menos así es pero sí 180 días en que va a asumir el vicepresidente. Eso también es un tema, ¿no?, de los vicepresidentes. Los vicepresidentes de América Latina que terminan siendo... Creo que Evo Morales es el que... Los abrepuertas de la desestabilización de estas cuestiones, ¿no? Pero... yo creo también que algo leía en el Le Monde de este mes, que también es cierto que no estamos ante la misma situación de anteriores rupturas. Los pueblos están mucho más empoderados. Esta gente que accedió a la educación, porque nosotros hablamos de la bolsa de familia, hablamos de hambre cero, pero también tenemos que hablar de la posibilidad que dio de acceder a la educación. Brasil, hay que recordar que Brasil es un país donde recién votan los analfabetos en el 85, ¿no? Me están haciendo señas que tenemos que terminar. Y quiero recordar que además, que en el 85 recién empezaron a votar los analfabetos, en Pará, uno de los departamentos del norte de Brasil, la servidumbre estaba hasta hace muy poco tiempo. Claro, el tema del trabajo esclavo que también combatió Lula. Efectivamente, y los sin tierra se levantaron y hubo 19 muertos promovidos por las autoridades del Estado, no hace muchos años. Con lo cual estamos hablando de que todavía había casi esclavitud, que los analfabetos no votaban y que la discriminación es terrible. Por eso digo que el progreso de estos gobiernos, más allá de las dificultades, más allá de las críticas que podemos hacer, ha sido realmente notable. Cuando uno estudia la Bolivia que partió desde los varones del estaño y ve la Bolivia de Evo hoy, ¿sí? Cuando uno ve Brasil y ve los logros, más allá de las críticas, dice, bueno, a ver, ¿por qué caen estos gobiernos? No por lo que hacen no bien, por lo que hicieron mal, sino por lo que hacen sino bien, por lo que significa para la estructura de dominación lo que ellos han hecho. Te invito a que nos vayamos con un extracto de un comentario de Juan Carlos Monedero, el politólogo, especialista español, creador de Podemos, que habla específicamente de que para las derechas y para los grandes grupos y los grandes medios no existe
izquierda herbívora, edulcorada. No quieren a nadie. No quiero nada. Mirá lo que dice. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, no, gracias a vos por invitarme. Mirá lo que decía Monedero. He de reconocer cierta fascinación ante la capacidad que tiene la derecha europea de identificar en cualquier lugar del mundo quiénes son los suyos. Así como la izquierda, y nos guste más o menos, hay que incorporar la socialdemocracia, no acierta. Es más, tiene cierto oído musical para los argumentos de la derecha. Hemos visto a Esperanza Aguirre que puede jalear a Pinochet o que están ahora muertos de contento a la hora de ver el impeachment contra Dilma Rousseff. Pero ¿es que acaso Dilma Rousseff y Lula no eran la izquierda vegetariana? ¿No eran aquellos que hacíamos buenos para intentar afear la conducta de la izquierda carnívora que representaban Chávez, Evo Morales o Correa? En fin, son argumentos falaces. La derecha siempre quiere estar en los palacios de gobierno y le puede gustar más, por supuesto, algún partido político o algún gobierno que es más amable a sus demandas, pero en cuanto tienen la ocasión, de manera legal o ilegal, van a intentar expulsarlos del gobierno. Antes, los golpes de Estado o las intervenciones militares nos hacían ver con absoluta claridad cuáles eran las razones profundas del modelo neoliberal, pero hoy no es así. Tú no tienes para saquear un país que mandar a los ejércitos, de la misma manera que tú puedes tumbar un gobierno sin dar un golpe de Estado con los tanques. Basta con utilizar los parlamentos o los jueces para conseguir el mismo resultado. Lo vimos en Honduras y es lo que está ocurriendo ahora mismo en Brasil, sin ningún tipo de acusación concreta contra Dilma Rousseff. No deja de ser terrible que estos gobiernos de cambio, responsables de haber sacado a más de 70 millones de personas de la pobreza, también responsables de haber terminado con las décadas ominosas para el continente latinoamericano, hoy se vean desafiadas por trapaceras argucias que no son legales, pero que tienen apoyo parlamentario y que tienen como conclusión, una vez más, negar a las fuerzas del cambio su derecho a intentar hacer políticas diferentes. El problema es que el neoliberalismo mata, lo estamos viendo en España con los enfermos de hepatitis C, y la derecha va a seguir intentando mantener vivos elementos del pasado, lo hemos visto, recordando en la entrevista de Jordi Évole con Otegi, que ETA es responsable de mucho dolor, lo cual es muy cierto, pero no es menos cierto que ETA ya no mata, mientras que el neoliberalismo a día de hoy sigue asesinando. La cuestión es si vamos a ser capaces, las mayorías, de construir unos propios argumentos, de ser capaces de construir las propias argumentaciones que nos permitan entender que esas justificaciones del modelo neoliberal van a seguir sirviendo solamente para que los ricos sean cada vez más ricos y que la base de la pobreza se extienda cada vez más en nuestras sociedades. Más que claro los conceptos que dejaba el politólogo Juan Carlos Monedero, como también los que nos brindó aquí en nuestro programa la profesora de Historia Latinoamericana Patricia Roggio. Vamos a una pausa y ya hablamos de las medidas sociales anunciadas por el presidente durante el fin de semana. Un corte y ya venimos.